El peral de la tía Miseria, cuento popular español. La tía Miseria era una pobre anciana que vivía de limosnas. Era dueña de una pequeña cabaña y un viejo y robusto peral del que obtenía poco fruto, pues los chicos del pueblo le robaban las peras impunemente. Un día llegó a la puerta de su casa un hombre harapiento y, como hacía mucho frío, la tía Miseria lo acogió en su cabaña. Compartió con él lo poco que tenía para cenar, le prestó una manta y un rincón para dormir y por la mañana le ofreció un humilde desayuno. Tía Miseria, muchas gracias por tu hospitalidad. Has demostrado tener buen corazón y te mereces un premio. De hecho, aunque parezca un mendigo y vaya vestido como tal, no lo soy. De hecho, soy un ángel celestial y tengo potestad para concederte un deseo. Pídeme lo que quieras y te será concedido. Vale, pues este es mi deseo. Mi peral da poco fruto, pero lo da todo el año. Deseo que cuando alguien se suba a mi peral, no pueda bajarse sin mi permiso. Al ángel le pareció poca cosa, pero tuvo que ceder. El deseo le fue concedido al instante y fue tan efectivo que, al cabo de poco tiempo, no volvió a subirse al peral ni un solo muchacho, pues el que se atrevía terminaba magullado a bastonazos por no poder escapar. Disfrutar de las peras por fin colmó de felicidad a la tía Miseria, hasta que una figura alta, vestida con ropas oscuras, se acercó a la cabaña de la tía Miseria. Tía Miseria, vamos, ha llegado la hora. La tía Miseria, que reconoció rápidamente la muerte, no pareció estar de acuerdo. Vaya, qué oportuno. Justo ahora que empezaba a disfrutar algo de la vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por favor, muerte. Mientras yo me preparo para el viaje y rezo mis oraciones, ¿por qué no me haces el favor de cogerme unas pocas peras del árbol? Representan la única fortuna que he tenido en la vida y me servirán de consuelo para cruzar las puertas del otro mundo. La muerte, que no sabía nada del poder de la tía Miseria, se dispuso a coger las peras y, como estaban en lo alto, no tuvo más remedio que subir al árbol. En ese momento escuchó las burlas de la tía Miseria. Muerte fiera, ahí te quedarás hasta que yo quiera. Se te va a hacer larga la espera. ¡Ea, ea, ea! Y quiso Miseria que allí se quedara, hiciera calor o helara, durante muchos años, tantos que en el mundo empezó a sentirse la falta de la muerte. Tía Miseria, déjeme bajar. Esta broma está durando demasiado. Nos está metiendo en un lío muy gordo. Está usted jugando con fuerzas que no comprende y que comprometen el equilibrio del universo. Vamos, déjeme bajar. No tiene gracia. Hay quienes tenemos obligaciones. Esto no tiene ningún sentido. Habla, Chucho, que no te escucho. Nadie moría, ni en las guerras, ni por enfermedad, ni por vejez. Millones de personas sufrían. Los hospitales y residencias se llenaban sin poder atenderlos a todos. Así, hasta que la muerte vio pasar por allí a un médico que caminaba por una senda cercana. Hey, amigo, estoy aquí. ¿No me reconoces? Esta tía loca me tiene atrapada en el peral. Avisa a las autoridades y venid a cortar este maldito árbol. Arrasado si hace falta. ¡Arrea! Al poco llegaron las autoridades y aunque lo intentaron por todos los medios, no lograron hacer mella en el tronco del peral, que activaba un escudo defensivo de energía celestial que protegía la finca entera. Ni siquiera el ejército, con ataques combinados de artillería y aviación, consiguieron hacer que bajase la muerte del árbol. Todo el mundo empezó a rogar a la tía Miseria que se apiadase de ellos, de los que tanto sufrían,
y que permitiera bajar del peral a la muerte. Tanto insistieron que al final cedió la tía Miseria. Solamente te impongo una condición, muerte, que te olvides de mí hasta que yo misma te requiera. La muerta cedió y bajó, y comenzó a cumplir con todo el trabajo que tenía pendiente, lo que la tuvo ocupada durante muchas semanas. Todos los que debieran haber muerto vieron llegar su hora, todos menos la anciana. Por eso decimos que la miseria seguirá siempre entre nosotros.